Señal directa. Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar. Agradecemos, por supuesto, la visita en este foro. Siempre es un gusto tenerla con nosotros, a Milina Abeja, quien es presidenta honoraria de Donación de Milagros, porque es el Día Mundial del Riñón. Y bueno, vamos a hablar de este problema que es tan importante en nuestro estado. Jalisco, hay que recordar, es el primer lugar internacional en problemas renales. ¿Cómo estás, Mili? Gracias por la visita. Buenos Muy buenos días, días. gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que pues estamos trabajando y estamos en acción para conmemorar el Día Mundial del Riñón. Ahora sí que generando una campaña de detección y de prevención, porque al final del día lo que necesitamos es la prevención. Claro, que hay muchas acciones que escapan del control de los ciudadanos para prevenir este problema, que es la calidad del agua, el medio ambiente, los alimentos que consumimos, pero hay otras acciones que a lo mejor sí podemos hacer. Compártenos, ¿qué le dirías a las personas que piensan que no les va a pasar? Ok, pues primero que es una enfermedad silenciosa, el daño renal es una enfermedad silenciosa, eso es muy importante que todas y todos lo sepamos. Te va a dar guerra el riñón ya que no funcione, entonces pues hay que prevenirlo. Hay unas acciones muy concretas que todas y todos podemos hacer, que es tomar agua simple, agua natural, comer alimentos lo menos procesado que podamos, no automedicarnos, esa es bien importante. ¿Por qué? Porque en México, en Jalisco, somos expertos en automedicarnos, entonces hay 5 medicamentos que los usamos como agua de uso, ¿no? Que es diclofenaco, que es ibuprofeno, que es ácido salicílico, que es ketorolaco y pastillas para adelgazar. O sea, somos las personas que más pastillas para adelgazar tomamos, sin medicación, sin receta, porque pues, nos la recomendaron, ¿no? Y otra cosa muy importante, los test para adelgazar, los test para generar más energía, todas esas cosas no tenemos la certeza que estamos consumiendo. Entonces, cuando el paciente llega y está intoxicado, con el riñón intoxicado, ya no sabemos qué hacer, porque al final ni siquiera se sabe qué fue lo que consumieron los pacientes. Emily, pues está grave la cosa, porque entonces recurrimos a tanto producto milagro que no sabemos el riesgo al cual nos estamos exponiendo. La prevención es lo principal y justamente es a lo que se dedica esta vez el Día Mundial del Riñón. Sin embargo, vale la pena hacer un recuento de cómo nos encontramos en cuanto a padecimientos renales. Pues nos encontramos en números rojos, si así lo quisiéramos llamar, nos encontramos en una alerta muy complicada en Jalisco. La verdad es que justo platicaba ayer que es muy triste que por lo menos desde el inicio de año, cada día a Donación de Milagros han llegado 2 pacientes con nueva detección de enfermedad renal y no son pacientes en el general de lo que las personas creemos que es un paciente renal. Todos creemos que solo le da a las personas con diabetes tipo 2 o a las personas que son adultos mayores, no. Les estamos haciendo desconocimiento que los nuevos casos o la mayoría de los pacientes renales en Jalisco son pacientes entre los 0 y los 45 años. Entonces, ¿qué dice la OMS? Que la enfermedad renal en Jalisco para el 2040 va a ser la causa número 5 de vidas truncadas. ¿Por qué? Porque pues, van a tener que pausar en lo que llega un trasplante. Y esa es otra historia muy triste porque las listas son muy largas. Entonces, pues si bien es cierto, nosotros podemos prevenir, también las autoridades tienen que hacer lo propio con el tema del agua, con el tema de los alimentos que están contaminados, pero lo que nos toca a nosotros aquí en Jalisco es cuidarnos, es prevenir y es hacernos un análisis. O sea, es bien importante que una vez al año acudamos a hacernos un examen general de orina. Eso era lo que quería comentarte. Hablas de que es una enfermedad silenciosa, Mili. ¿Cómo podemos saber si nuestros riñones no están funcionando bien? Ahorita tú te puedes preguntar, me siento muy cansado, o sea, el riñón produce la sangre. Entonces, si me siento muy cansado, puede ser una señal de alarma. Me paro muchas veces a orinar, puede ser otra señal de alarma. O el color de mi orina. O sea, ahora sí que el color de la orina nos va a determinar
en qué nivel están nuestros riñones. ¿Cuál es una orina ideal? Como un colorcito té de manzanilla. De ahí en adelante lo que indica es que hay alguna infección. Si hay espuma, también te puede indicar que hay algún problema renal, que estamos tirando proteínas, pero el examen más fácil es un examen general de orina que te va a decir cómo están tus riñones. Una vez al año. Una vez al año. Pues está simple entonces, porque Sí. habrá quien diga, oigan, es que van a pedirme que vaya a un especialista y no tengo dinero. Con el examen general de orina tenemos. Sí, y hoy justamente que estemos en Teatro Degollado junto con la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, vamos a lanzar una calculadora renal. Esa calculadora la van a poder pedirnos en línea desde las redes de donación de milagros, y eso les va a dar un determinante para saber cuántos puntos malos sus riñoncitos tienen y saber pues si les surge hacerse un estudio o si sus riñones están bien. Claro, luego viene ya el problema renal, cuando tenemos un riñón que funciona mal, que no funciona, que es todo este tema de las diálisis, que es una verdadera pesadilla para quien tiene que hacerlo. Platícanos un poquito de esta experiencia. Es una pesadilla el tema de la diálisis, es una pesadilla las hemodiálisis. La diálisis se hace en casa, aquí con un catéter en la pancita todos los días. Los pacientes se conectan alrededor de 8 horas. Y la hemodiálisis son los catéteres que ustedes ven por acá. Perdón, que son las sesiones en una clínica, en una institución, 3 veces a la semana, 4 horas cada sesión. Entonces, la verdad es que hay pacientes que tienen 8 años en la diálisis, 10 años en la diálisis, esperando un riñón, y creemos que a lo mejor si un poco de cuidado hubiera logrado el que no llegáramos a ese grado, ¿no? La verdad es que hoy por hoy en Jalisco creo, y no creo que no me equivoco por la experiencia que tenemos desde Donación de Milagros, el problema más fuerte en el tema renal para los pacientes sería la hemodiálisis. La hemodiálisis por el costo, porque un paciente requiere 12,000 pesos al mes que le sobren para dedicarlos a hacer su tratamiento. Los institutos no tienen hemodiálisis, claro. O sea, están desbordados. Hay muchos centros de hemodiálisis del gobierno que solo son unos elefantes blancos porque no tienen operatividad, no tienen el agua que se requiere para hacer las hemodiálisis, no tienen los médicos que se requieren para hacer las hemodiálisis, y el IMSS ni se diga, O sea, el IMSS te manda una lista de espera y te dice, pues vente, no sé, digamos la unidad 110, que es la que me acaba de pasar con un paciente. Vente, los anotan desde las 8 de la mañana a esperar que se desocupe un turno, que un paciente no llegue o que un paciente fallezca. A ver, de repente, justamente ante esta adolescencia desde el sector público de material, de equipo, etcétera, para la hemodiálisis, hemos visto que aumentan las clínicas particulares. Se ha convertido más en un negocio que en un servicio, en una atención. De repente como que se viene el mal pensamiento. Fíjense que sí creo que la insuficiencia renal en Jalisco se ha visto como un negocio. Hace muchos años alguien que fue secretario de salud me dijo que el negocio, y te estoy hablando que me lo dijo ya antes de que yo me enfermara inclusive, que el negocio en Jalisco era poner una clínica de hemodiálisis, y me lo dijo hace como 12 años, 13 años. Hoy la verdad es que si ustedes van cualquier colonia, van a ver que hay clínicas de hemodiálisis, y que además los hospitales, cada vez más hospitales ofrecen clínica de hemodiálisis. Gracias. Y que más municipios ponen clínicas de hemodiálisis, evidentemente por la demanda, pero también por el costo. La verdad es que sí es un negociazo. Claro. El problema renal, Mili, es irreversible, sí. Solo se resuelve con una donación. ¿Cómo estamos en este campo? Sí, me gusta mucho decir un ejemplo que me dice un doctor. Luego hay muchos charlatanes también en la medicina que te dicen que con células madres, con tratamientos, con diálisis, como un chip microscópico que están ofertando, y no. Este doctor, que es Víctor Mejía del Salto, dice, los riñones son unas pasitas. Tú a las pasitas, por más agua que les pongas, no van a volver a hacer una ciruela. Es lo mismo, ¿no? El riñón ya se secó, en muchos casos el riñón se hace piedrita y se va desbaratando. Entonces, estamos pues con la lista de espera larga. Hay aproximadamente entre 7,000 y 8,000 pacientes en lista de espera. Las listas no avanzan.
O sea, el año pasado, que si bien es cierto aumentó con lo que se logró de la ley, porque no se logró completa, aumentaron un 50% los trasplantes, hubo aproximadamente 24 donaciones multiorgánicas el año pasado, ahorita vamos como en 5, pero al final, pues si avanzan 24 contra 7,000, 8,000 pacientes, pues no vamos a emparejarnos nunca. Claro. Pero justamente hablábamos de que hace 5 años, esta semana se cumplieron 5 años de que inició la COVID. ¿Qué tanto la pandemia representó retrasos en la atención y en la calidad de vida de pacientes renales? Sí representó mucho por 2 cosas. Se suspendieron los trasplantes durante 3 años, no hubieron trasplantes, no hubieron procuraciones de órganos, no hubieron medicamentos, hubo desabasto de todo, o sea, sí, nos pegaron a todos los del desabasto. Entonces, la verdad es que sí se suspendió mucho. El año pasado creo que fue un muy buen año para los pacientes renales en la procuración comparado con... Pero la verdad es que necesitamos que el tema de la lista de espera avance, que el tema renal se asuma. Creo que lo que no se ha querido es asumir. Creo que los gobiernos no han querido asumir el problemón en el que estamos metidos Jalisco, porque sería asumir lo que se dejó de hacer en permisos, en construcciones, por ahí va. Claro, Mili, nada más muy breve porque tenemos que ir ya a pausa. ¿Dónde pueden encontrar información de donación, de apoyos, todo esto que nos estás compartiendo? Ok, en las redes de Donación de Milagros, tal cual, @Donación de Milagros, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos ahí para ayudarles, para orientarles y pues hoy los esperamos en la explanada del Teatro Degollado. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por la visita. Gracias, es Mili Naveja, quien es presidenta honoraria de Donación de Milagros. Hacemos una pausa y regresamos con más información.